Bienvenidos a este taller de Normas APA séptima edición. Muy seguramente va a ser uno de los últimos talleres que voy a brindar, debido pues que ya, eh, eh, digamos que las opciones básicas que ya se han hecho en la séptima edición, pues ya tenemos una grabación. Existen en este momento 3 grabaciones de la séptima edición, una enfocada para docentes, una enfocada a las características básicas y otra enfocada en las diferencias. Ahora se las voy a compartir a través del chat. Y hoy lo que vamos es hacer, digamos que un pequeño taller, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer unas preguntas, vamos a interactuar entre todos para, digamos que dejar claridad en este espacio que tenemos, en donde, como les decía, ya tenemos un recorrido y pues la idea es no repetir lo que ya hemos visto. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a cancelar esta de aquí. Y vamos a ingresar a mi pantalla. Entonces, bueno, voy a compartirles en el chat. Aquí. Voy a compartirles en el chat varios enlaces. Entonces, como les decía al principio, nosotros ya hemos venido trabajando digamos que estos cambios desde la misma sexta edición. Aquí les compartí. Ustedes simplemente dan clic en YouTube y en YouTube ustedes buscan BiblioUnivalle. Ustedes allí van a acceder a nuestro canal y en ese canal, por ejemplo, tenemos una lista de reproducción en donde tenemos APA 6 y APA 7, las grabaciones de estas dos ediciones. Entonces ustedes vienen acá y se encuentran con 3 videos. ¿Listo? Entonces, miren, tienen el básico, es de 1 hora y 34. Ya, digamos que como su nombre lo indica, como con los nuevos cambios. La siguiente, esta que es la número 2, tiene las diferencias principales entre la sexta y la séptima. Por si de pronto ustedes ya han venido trabajando en la sexta y son expertos en la sexta, pues simplemente miran qué es lo nuevo en la séptima y ya hagan los cambios, digamos que más relevantes. Y esta última es como un poco la mezcla entre estas dos, enfocada como a los docentes, a las líneas que deberían exigir los docentes para trabajar con sus estudiantes. Entonces, yo les recomiendo que los que digamos que son nuevos en este momento con respecto a las normas APA, por ahí hay un microfonito abierto. A Diana le pido el favor, si estás por ahí, que me colabores ahorita. Voy a dejar habilitados los micrófonos. ¿Listo, Diana? Entonces, para que me colabores, sí, hay que silenciar algunos micrófonos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la recomendación es que ustedes entren acá al taller básico y en el taller básico le den acá mostrar más en los detalles. Hay 2 cosas importantes y está la presentación, ¿sí? Que es la que estamos viendo aquí cargando. Y está también la guía del resumen en español. ¿Listo? Estas fueron, digamos que, de las primeras guías traducidas con las generalidades de la séptima edición en español y de forma gratuita. ¿Listo? Ilegal. Ilegal. Entonces, por favor, en el chat me colocan si me escucho bien. Por favor, ¿vale? Porque por ahí hay algunas personas que me dicen que no me escucho.
Entonces, la mayoría dice que me escucho bien, así que por favor, los que no me escuchen bien, cambien de dispositivo, ¿listo? A veces de pronto pues, el teléfono no funciona, entonces sí funciona el computador. Bueno, la mayoría me dice que estoy bien. Gracias. Entonces, como les venía diciendo, en este enlace que está dentro de los que les acabo de compartir en el chat, a los que les acabo de compartir, ven dos cosas. La primera es la presentación y la segunda, estoy acá, es el manual. En esta presentación, aquí lo que yo utilicé fue, y aquí voy a pasar muy rápido porque esta presentación ya digamos que está hecha, grabada y no quiero repetirla, solo quiero mencionarla. Está, bueno, los formatos de cómo es la portada, los formatos de, pues, cómo se colocan los encabezados, paginación, fuentes, márgenes, alineación de los párrafos, la indentación, aquí otra vez encabezados, cómo se hacen las tablas, cómo se hacen las figuras, que es como lo principal, cómo se debe citar, las comunicaciones personales para las entrevistas que ustedes hacen, cómo se deben ingresar, cómo se ingresan diferentes fuentes en una misma citación. Para los que me preguntan, voy a compartirles de nuevo todos los videos y en este momentico estoy referenciando el video de la presentación básica. ¿Listo? Entonces acá tenemos cómo se cita. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un artículo traducido, citación para menos de 40, citación textual en menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Y ya finalizamos con las referencias. Cómo se referencia un artículo, cómo se referencia un capítulo de un libro, cómo se referencia una página web, un video de YouTube, cómo se referencia una ponencia. Bueno, ahí hay varios ejemplos. ¿Listo? Entonces los invito a que ustedes revisen esa presentación y por supuesto descarguen y revisen este manual. Yo tengo por acá la versión descargada, entonces voy a mostrárselas rápidamente. ¿Listo? Entonces aquí estamos, es esta. Entonces aquí ustedes también ya van a ver formatos generales, orden de las páginas, margen, lo mismo pero pues en español. ¿Listo? Sangrías, encabezados, niveles, capitalización, el uso de las cursivas, el uso de comillas, etc. ¿Listo? Entonces aquí está, ahí ya están los enlaces para que ustedes pues los aprovechen. Atención porque este dato es importante. Hasta ahorita digamos que la séptima edición, ¿cierto? Que es así como está en este manual. Ustedes lo buscan oficialmente como American, este de acá. Oficialmente este es el libro. Bueno, esta es la sexta edición. Voy a buscar la séptima edición. Entonces es lo mismo, pero con 7. Aquí está. Entonces, para los que me preguntan de qué se trata o por qué es tan popular, resulta que desde la creación de la Asociación Americana de Psicólogos a mediados del siglo XXI, del siglo XX, digamos que ellos definieron cómo debían presentar los artículos. Atención con este dato. Los artículos, cómo debían los autores presentarlos a las revistas
de esta asociación americana, ¿sí? Entonces ellos definieron unos parámetros y todas las revistas científicas tienen unos parámetros. Por eso, digamos que no es recomendable uno casarse con una sola normatividad. Llámese Icontec, llámese APA, llámese Vancouver, llámese Harvard. Porque ustedes en un futuro, si van a publicar sus hallazgos en alguna revista científica, pues van a tener que ajustarse al estilo de dicha revista. Entonces, por eso es que pueden haber confusiones con respecto a cómo yo debo o no debo utilizar, porque realmente la norma esta es solamente adecuada para este tipo de publicaciones. Entonces, inicialmente se preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la norma APA para los trabajos académicos? Y resulta que es que no existe, porque su razón de ser son las revistas científicas de la APA. Por lo tanto, inicialmente ellos no diseñaron nada para, por decir algo, un colegio o una universidad. El problema fue que ya se viralizó, por decirlo de alguna forma, y empezó a hacerse muy común. Empezó a pedirse en los colegios y tanto así que en esa séptima edición ellos definieron, bueno, cómo sería una portada en este formato, cómo aceptamos una portada para un trabajo de investigación, para empezar a ajustarse un poco a esas necesidades que se fueron extendiendo a partir de su popularidad. Pero realmente su objetivo han sido artículos. Entonces, atención, porque hay que diferenciar dos cosas. El APA puede trabajar con ustedes con lo que tiene que ver con forma, ¿sí? Cómo son las márgenes, cómo es la indentación, cómo es el párrafo, el interlineado, las fuentes. Y otra cosa es el estilo de citación y de referenciación. ¿Listo? Entonces, más que todo a ustedes le van a pedir es eso segundo, el estilo. Y para el estilo, ustedes tranquilamente con un gestor de referencias bibliográficas van a poder hacerlo de forma automatizada. Para los que aún no saben qué es un gestor de referencias, bueno, también tenemos en nuestro canal de la biblioteca, porque hoy no alcanzaremos a verlo todo, entrenamiento en, por ejemplo, uno que se llama Mendeley. Biblio Univalle, vengo acá al canal, y aquí tenemos todos nuestros videos, ustedes pueden verlos aquí. Y dentro de todos estos videos tenemos, aquí está, investigación, aquí está, ¿sí? Manejo básico de Mendeley o Mendeley básico y avanzado, ¿listo? Fueron sesiones que hicimos para, digamos que fortalecer las competencias de investigación y bueno, son herramientas gratuitas que, por cierto, ustedes buscan videotutoriales y van a encontrar montones y tampoco es la única herramienta. Tienen Zotero, tienen Citavi, tienen EndNote, entre otras. ¿Qué les va a facilitar esta segunda parte que les estoy hablando del estilo? Ya entonces hoy lo que vamos a trabajar en el taller es como salirnos un poco de esa responsabilidad, conociéndola, por supuesto, conociéndola de qué se trata, pero quitándonos como que no enfocándonos tanto en cómo referenciamos o cómo citamos, sino digamos cómo no debemos hacerlo, cómo evitar de pronto errores, jugando un poco con los tiempos verbales que se maneja dentro de la norma. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya lo que recuerden que este primer momento que estoy haciendo es como mostrándoles lo que tenemos a disposición, lo que se ha construido, para luego empezar digamos que a la discusión y a manejar de pronto algunos talleres. ¿Listo? Entonces, ya aquí ya pasé por las primeras guías, que son las que ya tenemos construidas, ¿vale? Entonces también voy a compartirles en el chat el acceso directo de pronto para los que aún están un poco perdidos con el video principal. Entonces por ahí me preguntan
el manual, cómo se descarga, ya se los voy a compartir. Y me preguntan por un estilo de la universidad. Realmente el estilo lo definen los departamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el departamento de historia, ellos han definido que van a utilizar para sus documentos, sus monografías, el ICONTEC. Entonces, ellos han definido un conjunto de directrices para que los estudiantes de los programas académicos del departamento, pues, se adscriban, ¿sí? En salud tendrán muy seguramente Vancouver. En ingenierías, seguramente algunos programas utilizarán el estilo de la IEEE y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso no hay un estilo estándar para toda la universidad. Me pregunta Ana, ¿cómo es el uso de la norma para trabajo de grado en la Universidad del Valle? Bueno, es lo mismo que les estaba contando ahorita. Lo definen realmente los departamentos. ¿Listo? Entonces, dice Ana que la forma de presentación se hace en Icontec y el estilo se hace en APA. Esta pregunta es muy buena porque, a ver, les cuento. APA, en principio, no está diseñado para definir cómo se debe estructurar una monografía, ¿sí? No, él está dispensado para un artículo. Entonces, bueno, el artículo tiene unas partes, entonces usted me lo tiene que presentar de acuerdo a esa estructura, porque está enfocado en un artículo. Pero entonces, quienes sí, por ejemplo, para el caso de los que han desarrollado Icontec, quienes sí se pusieron el trabajo de crear una estandarización de cómo presentar un trabajo, por ejemplo, fueron los de Icontec. Entonces, algunos docentes lo que les piden a ustedes es estructurar todo el trabajo en Icontec, ¿sí? Pero que el estilo de citación sea como lo define la APA o como lo define Vancouver o como lo define cualquier otro estilo. Entonces hay que tener esas diferenciaciones. Por eso yo les digo que separen el formato del estilo. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo del estilo? El estilo está en función de dos cosas. Referenciación, que son las fuentes que yo he citado, y citación, obviamente, de lo que yo quiero relacionar, de los autores, de las fuentes que yo quiero traer a colación. ¿Listo? Entonces, esta claridad es importante porque entonces también sus docentes pueden decirles a ustedes, no, utilice esta plantilla. ¿Listo? Entonces, ustedes Hola, tienen... buenas tardes. Buenos días, perdón. Hola, Lina. ¿Hay posibilidad de que grabes la sesión y nos la envíes? Sí, sí hay posibilidad. Gracias. Bueno, entonces ustedes deben separar lo que es la forma del estilo. Su profesor les puede dar una plantilla y entonces a partir de esa plantilla que ya está todo organizado, puede tener cómo se estructuran el capítulo 1, el capítulo 2, las referencias, y ya ustedes ya se quitan ese problema de cómo es que es la fuente, cómo es que es el espaciado, cómo es el interlineado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo, el espaciado que exige el APA es de 2, ¿sí? Y ese espaciado de 2, no es fácilmente legible realmente. Uno está acostumbrado a un espaciado 1 o máximo 1.5. Entonces ahí empieza uno las discusiones por bobadas. Insisto, bajo mi concepto es una bobada, pero para los de la APA es una exigencia, ¿sí? Pero para publicar un artículo en las revistas de la APA, atención. Pero una cosa es eso y otra cosa es publicar mi monografía en donde yo lo voy a enviar es a mi director. Entonces mi director es el que me va a definir a mí realmente esa forma. Ellos me pueden decir, listo, a mí me gusta es que sea 1.5. Entonces uno dice, bueno, pero entonces está por fuera o no por fuera. No se compliquen con las cuestiones de forma, ¿sí? Sino que denle más importancia al estilo, a usted como cita y usted como referencia. Pare de contar. Y para ello,
lo que ustedes deben tener, digamos que en el bolsillo como manejo, es un gestor de referencias. ¿Listo? Si usted todavía no tiene uno, hágase de uno. Ya Mendeley, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien y nos permite exportar todas las fuentes, todas las referencias a un archivo en LaTeX, por ejemplo, para los que están utilizando LaTeX, un archivo BibTeX, o exportarlo en un archivo para cualquier otro gestor de referencias, ¿ya? ¿Qué es lo que no pasa con Word? Yo sé que muchos ya han trabajado Word y han incluido su propia biblioteca para que Word les cite y les referencie. El problema es que no pueden sacar nada de allí. Todo queda casado con Word. Si a ustedes se les dañó el computador y reinstalan otro equipo, se perdió toda la biblioteca que ustedes construyeron. ¿Qué es lo que no pasa en un gestor? Un gestor les guarda todo en la nube y si se quemó su computador, pueden ustedes recuperar todas las fuentes de la nube. Esa es la recomendación con respecto a un gestor. ¿Listo? Entonces, ajá, Juan está contando que Mendeley les permite un plugin para que ustedes conecten Word y pueden hacer la citación automática. Entonces son cuestiones que, pequeños detallitos que ya existen, que si ustedes no han manejado, tienen que aprovecharlos para que ganen un poco de tiempo con eso. Entonces, dice Luz, infortunadamente algunos docentes se centran en la forma más que en el contenido y exigen aplicar normas cuando no han dado las bases. Eso es común. Entonces lo que uno tiene que es pedir, es como, bueno, ¿y cuáles son esas bases? Para mí, como digamos que si yo fuera evaluador, para mí lo más fácil sería darles una plantilla a mis estudiantes, de tal manera que yo ya sé que pues, ellos no se van a salir de esa plantilla y que entonces solamente se enfoquen en el contenido. Con el IEP se están haciendo unos acercamientos para dar una plantilla en APA. ¿Listo? Entonces, luego les estaré haciendo llegar a sus correos de cómo va ese proceso. Y como les decía, también en el departamento de historia, también ya existen unos lineamientos, pero ya es con Icontec. Y muy seguramente algunos otros departamentos o escuelas tendrán sus propios lineamientos. ¿Sí? Entonces, por ahí me preguntan qué gestor recomiendo. Daniela, eh, pues la verdad es depende también como del interés. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Mendeley, pero Mendeley se queda corto hasta cierto punto, como cualquier otra herramienta. Entonces, depende de cuál sea el alcance. Entonces, algunos otros docentes se casan con alguna herramienta. Conozco algunos que dicen que si no es con EndNote, no me maneje nada más. Entonces, ya cada estudiante tiene que hacerse ese gestor. Lo importante no es, volvemos a lo mismo, no es casarse con una herramienta, sino saber cómo funciona uno para uno poder trasladarse a otra. Entonces, me pregunta Leonor, ¿se puede con EndNote con Word? Sí, claro que sí. EndNote también tiene un plugin para conectarse con Word. Daniel me comenta, y si el artículo citado no es encontrado por Mendeley, desde ese gestor se puede agregar una citación de un trabajo como un POT o una guía del gobierno. Sí, porque existe una categoría que se llama genérico, en donde tú no sabes cómo encasillar un plan de ordenamiento territorial, no puedes cómo encasillar un informe. Entonces lo colocas como genérico y ya a partir de allí tú le haces los ajustes para que ya te lo puedas citar y referenciar. Ahorita vamos a trabajar algún ejercicio para que a ustedes les quede claro un poco cómo es la referenciación, ¿listo? Y cuándo se usan las fechas completas y cuándo se usan solamente las fechas cortadas. Ana me dice, ¿cómo consigo el gestor de citas? Eh, por ejemplo, Mendeley, tú simplemente colocabas gestor de referencias Mendeley en Google y ya, o mendeley.com y ya, o el gestor que tú quieras, ¿listo? Y la mayoría de los que yo recomiendo son gratuitos, son libres, o tienen versiones también gratuitas, ¿listo? Entonces dice que hasta ahora ha hecho la referenciación de forma manual.
Entonces, dice que me asusta que estén quedando mal elaborados o que resulte plagio. Bueno, buenas noticias para todos. La universidad ha suscrito una herramienta que se llama Turnitin, que les va a facilitar ese proceso de revisión para que ustedes vean qué tanto se llama porcentaje de similitud tienen con respecto a sus fuentes. Y eso les va a definir, digamos, qué tanto plagio puede tener o no un documento. Muy seguramente hablaremos de Turnitin, así que tengan en cuenta ese término, voy a colocarlo en el chat. El Turnitin es un software, de hecho caro. A la universidad le tomó su tiempo, era porque es caro, pero entonces ya lo adquirió. En estos momentos están en proceso de como de hacer unas pruebas. Aquí les estoy dando las primicias, ¿no? Para que ustedes coloquen ahí en ese software su trabajo de grado, ¿sí? Entonces lo que les envía, lo que hace es revisar de dónde sacaron, de dónde salieron todas las fuentes que coinciden con otras referencias o otros textos. Entonces le dice, mire, usted tiene un porcentaje de coincidencia de 30%. Pero entonces usted miró y dijo, no, pues que realmente esto es del marco teórico, pues yo cité y está bien citado, bien referenciado. Entonces usted está tranquilo, porque entonces se quita ese problema del plagio. Y eso lo hace automático. Las versiones gratuitas de estos software antiplagio le dan a uno un límite, ¿sí? Solamente puede revisar 2 páginas, 5 páginas, y uno tiene un trabajo de grado de 100, 150. La ventaja es que ya este es ilimitado. Puedo colocar cuántos trabajos de cuánta dimensión tenga y él hace todo el trabajo sin darme ningún problema. Lucy me dice cómo los estudiantes tenemos derecho. Como les digo, se están haciendo las pruebas. Solamente les adelanto que será a través del campus. En el campus se habilitará alguna opción que todavía la desconozco y ya por ahí pueden entonces hacer uso de este sistema. Entonces, a los que no se han inscrito, ahorita al final les dejo el formulario de asistencia porque ahí también ustedes diligenciarán su correo para que nos puedan hacer llegar el... Por cierto, creo que ese datico me falta, menos mal me dijeron. Evaluación, aquí está. Voy aquí a recuperar los correos. Espérenme 2 segundos porque recopilar. Listo. Muy bien. Guardar. Listo. Bueno. Entonces, como les iba diciendo, ahorita les compartiré un enlace de asistencia para que les pueda llegar el video, las ayudas y todo lo que hemos compartido el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a seguir mirando el chat. Lucy me pregunta por los egresados. Esa pregunta no te tengo la respuesta. ¿Ya? Voy a colocarla por aquí en mi nota. Egresados y Turnitin. Solamente les adelanto que con los egresados pasa algo y tiene que ver con el conflicto de intereses. Y es que cuando los egresados empiezan a trabajar en cualquier empresa, entonces ya digamos que el licenciamiento que se adquiere por parte de la universidad es un licenciamiento académico institucional. Cuando el egresado empieza a trabajar en otras empresas, ¿cierto? Ya es un licenciamiento comercial. Entonces allí es donde las licencias no se comparten, no compaginan, y esa es la razón por las cuales los egresados no tienen acceso a muchas bases de datos, no porque la biblioteca lo quiere o porque la universidad los quiera desamparar, es porque los proveedores de bases de datos dentro de los contratos que tienen son muy explícitos con respecto al uso que se le da a los recursos. Y como no hay forma de garantizar qué uso se le da por parte del egresado a estos materiales, pues por supuesto allí
lo que pasa es que hay conflicto con respecto al uso de estos recursos. No sé cómo sean las restricciones para Turnitin, porque es muy nuevo. Es una suscripción que hace poquito pudieron lograr. Pero entonces averiguo y se los comento por correo. ¿Listo? Me pregunta Silvia por mi correo. Ahora Silvia, yo comparto el acceso a la asistencia, mejor dicho, de una vez para que no se me vaya a olvidar. Y allí ustedes van a colocarme sus correos. Allí entonces queda el correo de contacto, que es capacitación.biblioteca, ¿sí? @correounivalle.edu.co. Listo. Todavía estoy pensando si lo subo o si no lo subo a la cuenta de YouTube. Muy seguramente sí, pero como pues casi que todo lo que he dicho ya está dicho en YouTube, a veces como que siento que redundo. Así que aprovechen este espaciecito y hagan todas sus preguntas. Bueno, bien, entonces estábamos hablando de los recursos, ¿no? Con respecto a recursos también, ahí ustedes deben tener presente algo también importante, y es que eh, los, los documentos que, digamos, que se tienen en cuenta dentro de la Asociación Americana de Psicólogos son más que todo enfocados dentro de esa línea de la psicología, de la sociología, de la antropología, es decir, ciencias sociales, eh, humanidades, ¿cierto? Pero entonces resulta que ellos definieron, digamos que todo su estilo en función, en su mayoría, de este tipo de fuentes. Pero resulta que existen otro tipo de fuentes que son las legales, ¿cierto? Entonces ellos, atención a este dato, ellos no diseñaron una, un formato para las fuentes legales, leyes, decretos, sentencias, etcétera. Ellos fueron muy estratégicos, dijeron, muy bien, utilizaré un estilo que ya existe para las leyes norteamericanas que se llama el libro azul o el Blue Book. ¿Listo? Entonces ellos lo que hacen en todas las, digamos que todos los manuales de ellos remiten, dan un capitulito, digamos que de lo básico con respecto a cómo se debe citar una ley o cómo se debe, más que todo para referenciar, porque la citación es casi lo mismo. Entonces, en español, dentro de las, digamos que de los materiales que a mí me han gustado, les comparto, aquí se los dejo, aquí estoy. Está el manual de la Universidad del Externado. Voy a colocarle en el chat leyes, porque entonces lo que ellos hicieron, y atención con este detalle porque ellos aún no lo han actualizado a la 7ª edición. Ahorita les digo el truquito, es súper sencillo el truquito para pasarlo de esta que está allí a la 7ª. ¿Listo? Entonces atención con las leyes. Esta guía a mí me parece que es de las más claras, y es precisamente ellos la adecuaron porque pues ellos tienen dentro de sus programas académicos programas de derecho. Entonces acá ellos se han tomado la molestia de explicar un poco lo que, bueno, cómo se cita, citas directas, citas indirectas, bueno, eso se ve, vamos a ver ahora, pero entonces ellos hablan aquí un poco sobre, bueno, aquí hablan sobre normas jurídicas, constitución, cómo se cita un artículo, una ley, un decreto, una sentencia, un código, ¿sí? Más que todo para esta primera partecita es como lo más importante, ¿sí? Las normas jurídicas, que es lo que ellos han trabajado. Entonces, aquí están, digamos que otros recursos, y aquí ustedes pueden aprovecharlo para, digamos que saber cómo se utiliza, cómo se debe realizar. Como les digo, es porque realmente, pues para la APA
digamos que ellos dijeron, no, les dejo toda esa responsabilidad al Libro Azul y paré de contar. Bueno, resulta también que dentro de los manuales que se crearon últimamente, la Javeriana de Cali también se creó y también me parece que está muy bien hecho un manual de la séptima edición en donde tienen en cuenta todas digamos que los pequeños detalles. ¿Listo? Entonces aquí está, archivo adjunto, norma Zapa, séptima edición. Entonces ellos tienen un centro de escritura que digamos que se tomó una muy buena molestia para explicar un poco. Entonces la forma, ¿sí? Espaciado, 2 espacios, ¿sí? Alineación, sangría, fuentes, abreviaturas, número de páginas, dónde se coloca, ¿sí? Todo está aquí. El orden de cómo se deben presentar, cómo es la página de presentación. Esta página de presentación es una de las cosas nuevas que trae la séptima edición. Entonces, digamos que se pueden basar algunos docentes si quieren, digamos que sus portadas de sus trabajos pues también tengan la misma, digamos que los mismos lineamientos. ¿Cómo hacer un resumen? ¿Cuál es el límite de palabras que deben haber en un resumen? ¿Qué debe tener la zona de las palabras claves, el contenido? ¿Cómo se deben hacer las notas? ¿Cómo se deben hacer las tablas? ¿Sí? ¿Cómo son los encabezados? Nivel 1 centrado, nivel 2 a la izquierda, nivel 3 con itálica, todos en negrita. Nivel 4 sobre el párrafo, igual que el 5, pero el 5 es en itálica. ¿Listo? Tablas. ¿Cómo se presenta una tabla? La tabla se llama, bueno, usted puede tener varios sinónimos de una tabla. Matriz, diagrama, relación. Pero entonces usted lo que hace es poner toda esa línea en el concepto de tabla. Entonces las enumera, ¿sí? Pone entonces el título en negrita, abajo coloca, perdón, arriba coloca la mención de la tabla en negrita, abajo coloca en itálica el nombre de la tabla y abajo coloca la descripción de lo que tiene la tabla, ¿sí? Cuidado con redundar, a veces en algunos trabajos se coloca aquí la descripción de la tabla y luego en otro párrafo los autores colocan otra vez toda la descripción de la tabla. Entonces, si ustedes van a utilizar en el cuerpo de su trabajo un espacio exclusivo para describir todo lo que tiene la tabla, entonces no coloquen la descripción acá. Simplemente toman la fuente. Atención, hay tablas que ustedes construyen y eso se llama elaboración propia. Entonces ustedes aquí en la nota colocan elaboración propia y pare de contar. Hay tablas que son adaptadas, es decir, ustedes la vieron en un informe, agregaron algunos campos, la acomodaron y la adaptaron. Entonces ustedes citan, así por ejemplo, adaptado de, datos adaptados sería aquí, de y la fuente, que esta fuente tiene que estar dentro de la lista de las referencias. Y la última opción es que ustedes tomaron la tabla tal cual. Pues obviamente pues adaptaron ahí una forma, ¿cierto? Pero no porque ustedes hayan colocado 3 líneas, cambiaron la tabla, sigue siendo la misma tabla. Entonces aquí ya ustedes dicen datos tomados de y citan la fuente. ¿Listo? Entonces atención con este detalle que siempre va al final. Lo mismo para las figuras. Entonces aquí está. Una figura, una fotografía, un esquema, un diagrama, seguirá siendo figura. ¿Listo? Entonces no vayan a hacer diferenciaciones de todos los sinónimos de figuras, ustedes los trasladan al concepto de figura. Entonces ya, por decir algún diagrama, será la figura 1, aquí colocarán el nombre, ¿cierto? Aquí está, violencia, y en la nota, observen que aquí hay una descripción y al final de la descripción hay un punto y luego fuente 2 puntos, ¿cierto? Significa que es tomada tal cual de esa fuente. Pero ustedes también pueden decir adaptado de, sin necesidad de decir fuente, que es lo mismo. ¿Listo?
Pues lo mismo para la citación, pero para efectos de, pues obviamente de lectura, pues es diferente a tomar que adaptar. Y ya, listo. Aquí tenemos entonces lo mismo. Acá, bueno, hay unas listas de chequeo. Aquí son muy explícitos en cómo se hacen las citas textuales, las citas parafraseadas. Como les digo, digamos que esta partecita ya la hemos explorado en los otros videos, así que por eso estoy pasando muy rápido. Solamente les estoy mencionando qué es lo que tienen estas guías para que ustedes las aprovechen, porque están, digamos que muy bien escritas. Y por acá vamos a ver las reglas. Uno de los cambios que tuvo la séptima edición fue que ya para 3 o más autores, ya uno solamente cita el autor principal. Esto es un alivio, porque para la anterior edición era el doble, es decir, para 6 o más autores es que aparecía esta como reducción, el famoso et al, ¿sí? O et al. Ya ahorita, a partir de la séptima edición, ya es a partir de que si son 3, se coloca el autor principal y ya uno se ahorra muchísimo espacio. ¿Listo? Entonces aquí son pequeños detallitos, aquí les explican. Y autores corporativos, cómo se citan. Y aquí yo creo que puedo ir entrando un poquito también a contarles, porque es muy sencillo. El APA lo que hace es definirles a ustedes, sí, Oscar, cuando uno tenía que colocar todos los 5 autores, uno justo le tocaba una fuente con 5 autores, le tocaba colocar todos los 5 apellidos. Ya no. Sí, claro, Daniel, puedes colocar pie de páginas, unas notas al pie de página. En esta guía de la Javeriana lo explican muy bien. ¿Listo? Entonces, el APA tiene estilo de citación autor-año. Entonces aquí colocas el autor y entre paréntesis va el año. ¿Listo? Puede estar. Ellos tienen algo que llaman la forma narrativa y la forma en paréntesis. La forma narrativa es cuando ustedes quieren hacer el llamado al autor, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, Neruda 1982, fue la fuente que tomaron ustedes. Fue muy destacado en sus líneas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿cierto? Entonces allí usted ya colocó entre comillas porque es una cita textual de menos de 40 palabras. Y usted lo que hizo cuando inició la oración fue decir Neruda, ¿cierto? Usted de forma narrativa usted lo incorporó. Pero ustedes también pueden quitar, digamos que uno le llama como el protagonismo al autor principal y solamente citar la idea. Entonces ustedes pueden decir, claramente son reconocidas frases poéticas como, y ahí colocan las comillas, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y luego citas Neruda, que sería esta opción que está acá. Discúlpenme por el sonido de fondo, el típico del teletrabajo. Ustedes entonces ya le quitan el protagonismo al autor y ya se lo dejan esa a la idea. Atención con este dato porque es que es costumbre de nosotros creer que solamente en APA debemos hacerlo de forma narrativa. Entonces arrancamos todos los párrafos de la misma forma. Bermúdez 2015 mencionó que Ortiz 2013 comentaba que, pero Solorzano 2010 decía que. Entonces lo que está pasando allí es que cuando ustedes están redactando de este tipo, lo que están haciendo es darles protagonismo, que pueda que sí digamos que lo merezcan, o realmente no. A veces no necesitamos darle todo el protagonismo, sino solamente sacar las ideas y luego citar
de forma en paréntesis, en donde destacamos es la idea y no al autor. ¿Listo? Son pequeños detalles en la forma de escritura. Entonces aquí está más de citas, citas sin fecha. Bueno, sin fecha se coloca S de sin y F de fecha. ¿Listo? Cuando una obra no tiene fecha. Bueno, por acá están las referencias y ya con esto digamos que pues se empieza a, digamos que a tener un poquito de claridad con respecto a cómo deben aparecer todo lo que hemos Profe, citado en el listado de referencias. ¿Sí? disculpe, ¿cómo dijo que tocaba poner cuando no aparecía fecha? S.F. Muchas gracias. Miremos a ver por acá qué otras preguntas me hicieron. Sí, Natalia. Cuando tienes una fuente de 3 o más autores, desde la primera cita ya colocas el edol. ¿Por qué hay 2 años separados por el punto y la coma? Pueden ser por 2 cosas. No, mentiras, es por una cosa. Me confundí con el slash. Es porque del mismo autor citaste 2 fuentes que se publicaron en diferentes años. Entonces, eh, comparaste 2 obras de García Márquez. La primera él la publicó en el 60 y la siguiente en el 70. Y las quieres citar. Pero como es el mismo autor, entonces sería García Márquez, abres paréntesis, 1960, punto y coma, 1970. Estás citando 2 fuentes de un mismo autor. Bueno, por acá dice... Es que se me... Porque hay 2 años. Es necesario colocar la página de la cita. Cuando es una cita textual, sí. Cuando es parafraseada, no. Porque la parafraseada recuerda que es la idea que tú obtuviste del autor. Entonces la idea puede estar en todo el texto, pero lo textual sí está en una parte del texto. Entonces por eso allí ya colocas la página. Para Daniela. Dice Ana, siempre he tenido la duda de cuál es la diferencia entre darle protagonismo a la idea y darle protagonismo al autor. Tiene que ver es cómo uno escribe. Resulta que cuando tú le das mucho protagonismo al autor, como les contaba, es cuando uno entra con esto, digamos que con la estructura narrativa del APA, uno empieza a hacerlo todo así, ¿sí? Y resulta que cuando tú empiezas a ver los párrafos, al final la conclusión es, bueno, ¿y cuál es tu idea? Ahorita les muestro como unos truquillos para hacer como, para que ustedes piensen un poquitico en cómo están escribiendo y si realmente ustedes quieren darle más protagonismo al autor que ustedes están trayendo que a sus propias ideas. Por ejemplo, cuando uno está hablando sobre el COVID-19, uno le da protagonismo, ¿cierto?, a la OMS. Entonces, ¿por qué? Porque la voz de autoridad. Entonces usted dice, no, es que según la OMS y usted arranca, ¿cierto? Usted sí necesita para sus lectores, que sus lectores sepan que es que usted no se lo está inventando, lo dice esta voz de autoridad. Pero no en todo tu texto necesitas unas voces de autoridad, sino que simplemente necesitas discutir o debatir algunas ideas. Entonces en ese momento ya tú dejas de utilizar la forma narrativa para utilizar la forma en paréntesis. ¿Listo, Ana? Dice Daisy, una pregunta, cuando se consulta un documento que no tiene la fecha completa, es decir, solo aparece el año y no el día y el mes, ¿se debe incluir el año? Un documento que no tiene la fecha completa. Bueno, aquí tenemos que aclarar algo importante. Hay 2 tipos de documentos reconocidos para la comunidad científica y es el documento
que le llaman la literatura gris, y están los documentos evaluados por pares, ¿sí? Es más fácil reconocer los evaluados por pares, y son los artículos, algunas ponencias y los capítulos de libros. ¿Quiénes son los que garantizan la curación de esos contenidos? Pues para los libros, las casas editoriales, y para los artículos, el comité editorial de la revista, ¿ya? Entonces, como pasaron por un proceso de evaluación, ellos los conocen ya, digamos que como la literatura científica. Y los que no pasaron por un proceso de evaluación, todo el resto de publicaciones se conoce como literatura gris. Entonces, ¿qué pasa con la literatura gris? Y es que para ellas hay que colocar la fecha completa en la referenciación. A veces en la citación también se debe colocar la fecha. Digamos que no es necesario colocar la fecha completa. Normalmente pues uno lo utiliza cuando uno está escribiendo. Pero para la referenciación sí, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que para una página web deben colocar toda la fecha completa. Para una entrada de blog, toda la fecha completa. Para un video de YouTube, toda la fecha completa. Para una noticia de un periódico, toda la fecha completa. ¿Listo? Es por esa razón. Entonces, pero a pesar de que en la referencia, la literatura gris, debas colocarla con fecha completa, en la citación puedes colocar solo el año. ¿Listo? Bueno, Karen me pregunta, ¿cómo citar un trabajo que aún no se ha publicado? Hay unos trabajos que están en proceso de publicación. Claro que sí. Se llaman los preprint. Que ya fueron aceptados por la revista, pero en algunos casos lo que ellos hacen es disponer incluso a veces el DOI. Entonces, diferencia dos cosas, lo que es citación y lo que es referenciación. Para la referenciación, simplemente se coloca sin fecha, ¿sí? Se coloca sin fecha el S.F. O a veces se coloca también, digamos que en un comentario que está en proceso en un preprint. Ahorita miramos eso, ¿listo? Nos vamos a mirar es al final, vamos a mirar ese detallito, pero digamos que no hay que complicarse tanto. A veces simplemente, como les decía, se coloca sin fecha y ya, ustedes paran de contar como otros pequeños detalles, porque al final lo que pasa con ese documento es eso, que aún no tiene fecha. ¿Listo? Bueno, ¿cómo citar un trabajo que aún no se ha publicado? Ya está. ¿Se coloca el nombre completo del autor principal o solo el apellido? Solo el apellido, como lo estábamos viendo en el ejemplo, solo el apellido principal. Pasa algo con respecto a los gustos que tenga el editor de la revista. Normalmente para el APA es suficiente con que aparezca el apellido principal del autor, es decir, uno. Existen autores que tienen más de un apellido. El caso nuestro, por ejemplo, tenemos 2 apellidos. Entonces, algunos autores, por exigencias de las revistas, tienen que colocar los 2 apellidos. A veces utilizan un guión, ¿sí? Entonces, puede ser Medina, mis apellidos son Medina Ríos. Sería Medina-Ríos. Pero a algunas otras revistas solamente les gusta solamente un apellido, entonces sería Medina. Esto ya es otra cuestión que tiene que ver con los registros de los autores. Un autor puede tener varios registros porque las revistas les exigen registrarse de manera diferente, en la mayoría de los casos. La pregunta es, ¿yo cómo registro entonces al autor? Si yo sé que es un Medina Ríos, pero es que si yo ahorita lo que estoy es ahorrando espacio, ya que la 7ª edición me está permitiendo ganar espacio, ¿será que entonces yo puedo, en vez de decir Medina Ríos, llamarlo, referenciarlo Medina Ríos? ¿Será que solo puedo usar Medina? La respuesta es sí. Si usted quiere usar Medina Ríos, también no hay ningún problema. Si usted quiere usar los 3 apellidos del autor principal, no hay ningún problema.
Pero la verdad es que si ustedes quieren ganar espacio, solamente usen un apellido. ¿Listo? El autor principal es el primero que aparece, o el más conocido. Es el primero que aparece en el orden. ¿Sí? En el orden. Por ejemplo, miremos este que está aquí, esta referencia. Ávila, Navarro y Tapia. ¿Sí? El primero sería Ávila. ¿Y cómo lo cito? Ávila et al. 2020. ¿Listo? Ahí para Yoba. ¿Cómo quitar el edad de las referencias bibliográficas cuando se usa un gestor de referencias? ¿Cómo quitarlo? ¿Y por qué lo quieres quitar, Daniel? O sea, lo que pasa es que el edad es la abreviación para indicar que hay más de un autor. Ahora, si tu fuente solamente tiene un autor, pues no va a ir edad, solo iría solo ese autor. Entonces sería bueno saber por qué quieres quitar el edad. Sí, David, lo que pasa es de que, digamos, en el documento uno podría dejarlo el edad cuando son varios autores, pero digamos cuando uno ya saca el listado de las referencias bibliográficas, en algunas revistas solicitan que estén todos los autores, pero el gestor de base de datos, o sea, de la bibliografía, te lo deja por efecto el et al. Ya te entiendo. Entonces lo que tienes que hacer es ajustar Tú tienes dos opciones. O para estos casos en particular, tú lo haces manual, ¿sí? Entonces no, el APA te está reduciendo lo que tú dices. La revista donde yo estoy colocando mi manuscrito me exige que aparezcan todos. No le gusta que yo le resuma, como me pide el APA, que solamente 3 o más. No, que estén todos. Entonces, hay una manera automática que es editar el estilo. Entonces, en la edición del estilo, que para eso estaba este videito. Voy a recomendártelo, porque tú también puedes, y ese cambio, por ejemplo, de la bibliografía, ese cambio de la cantidad de autores que deben aparecer, es fácil de realizar cambiando el estilo. Ese video ya te comparto el enlace directo. Eso está acá. Está aquí en listas de reproducción. Y martes de investigación. Acá yo creé uno que se llama Mendeley básico y avanzado. Este de aquí. Y aquí entonces ya te lo comparto. Para todos. Aquí en la segunda parte de la sesión yo hablo cómo editar un estilo bibliográfico. Vamos a ver si por aquí tengo una pantallita. Vamos a ver si por aquí se alcanza a ver. Bueno, el caso es que tú puedes hacer ese pequeño cambio de tal manera de que ya, como tú hiciste un cambio y ya tienes tu propio estilo, pues ya te ajustas a ese estilo. Y la otra, como te digo, si no te quieres complicar, para los casos particulares, pues tú lo... Ya ves. Listo, muchas gracias, David. Vale, voy a seguir mirando acá para tratar de que sus preguntas les pueda dar respuesta de una vez, ¿listo? Entonces, a ver, dice Diego. Vamos a ver si nada me fue. Aquí está. ¿Cómo cito cuando un autor recoge ideas de varios autores? Tienes que citar al autor. Mira. Davis Medina está haciendo, está mostrando varias guías, ¿cierto? Mostré la Universidad del Externado, mostré la Universidad Javeriana y mostré las que hemos hecho acá en la biblioteca. Entonces tú me citas a mí. A pesar de que yo estoy citando a varios, finalmente quien está haciendo la compilación soy yo. Entonces tú citas a Davis Medina, a este autor que recoge las ideas de varios autores.
Yo te estoy diciendo, bajo mi opinión, qué es lo que considero positivo y negativo, ¿cierto? Es mi opinión. Entonces, por eso tú me debes citar a mí y de cierta manera hasta tú te lavas las manos, porque tú dices, no, eso lo mencionó fue Medina 2020, ¿ya? Pero si tú tienes otra opinión que quieres contrastar con la mía, entonces tú puedes hacerlo con tu propia opinión o trayendo la opinión de otro autor. Entonces tú puedes decir, ah, no, pero es que González 2020 también mencionó que, para confrontar dos ideas, ¿listo? Y después de esa confrontación tú sacas una conclusión dentro de tu escritura, ¿vale? No sé si te respondí, Diego, tú me cuentas ahorita en el chat. Dice Valentina que en sí que es parafrasear. Parafrasear, como lo dicen los profesores, es poner en tus palabras lo que dijo otra persona. Eso es parafrasear. ¿Qué no es parafrasear? Es reemplazar sinónimos de palabras. Entonces, él decía, ay, qué bonita montaña. Entonces tú dices, ah, qué bella montaña. Ya parafraseé. No. Cuando tú reemplazas sinónimos y conservas la misma estructura del texto, no has parafraseado. ¿Listo? Porque es tu estilo, es tu forma de construir un texto de redacción, lo que te va a permitir colocar en tus palabras, como lo dije antes, las ideas de otros autores. Dice, el parafraseo también se pone página. No, ya les había explicado que no, porque ustedes toman una idea y la idea está en todo el documento, no en una partecita del documento. Cuando se parafrasea, ¿cómo se cita? Cuando se parafrasea, se cita tal cual. Tú dijiste, Medina 2020 mencionaba que. Entonces tú coges una idea en tus palabras, lo que yo decía. O si quieres dejarlo en textual, pues colocas las comillas dobles. Quiero ver referencias bibliográficas en la bibliografía y forma correcta de las direcciones de la red. Bueno, pues en la guía que les compartí, ahí está todo, ahí están varios ejemplos y también van a tener muchos más al final, ¿listo? Para una sorpresita que les tengo. Aquí hay varios ejemplos para saber cómo se referencian diferentes tipos de fuentes. Una entrada de blog, una ponencia, un libro editado, y etcétera. ¿Listo? Pero como les digo, lo que estoy es mencionándolo porque ya eso se ha abarcado en otros videos. ¿Qué es et al? Es una abreviación del latín que dice que significa y otros. ¿Listo? Dana. Daniel, cuando uno coloca el link en la referencia de una noticia, ¿cómo se debe colocar? Ah, bueno, el disponible en ya se eliminó de la 7ª edición. Eso es excelente para mí. Y también el accedido se quitó. Entonces eso es excelente. Ya ustedes, uno antes colocaba una página web, ¿cierto? Disponible en HTTP, accedido el 9 de octubre del 2020. No, solamente colocas el URL, punto. Eso para mí es genial. ¿Listo? Ya se quitó el disponible en... Javier, en los antecedentes históricos de un trabajo de grado, ¿está mal que aparezcan parafraseos de seguido? Yo pienso que no. Lo que hay que tener es cuidado que cada vez que parafraseas, es decir, que tomas una idea de otro autor, pues lo debes citar, ¿cierto? Porque ahorita me preguntaban, si yo parafraseo, ¿debo citar? Sí, la respuesta es sí, porque no son tus ideas, son las ideas que estás tomando de otro autor. Natalia, si el artículo tiene muchos autores, por ejemplo 7, ¿se deben poner todos los apellidos? No, ya dije que no. ¿Listo? Si hay 3 o más, en tu caso son 7, se coloca el autor principal, et al y el año. Dice Daniel, también en la referencia de una noticia se debe colocar la fecha completa. En la referencia sí, se debe colocar la fecha completa. En la referencia. En la cita no es necesario. ¿Cómo se referencia información? Miremos aquí si en esta pantalla tenemos algún ejemplo. Aquí está. Miren, acá está. Esta que está de Hardy
la parte superior, es de una fecha completa, ¿cierto? Porque es una entrada de blog. Lo que les decía, esto es literatura gris, ¿ya? Entonces está la fecha completa. Miren que no está accedido cuándo, ni tomado de. Solamente está el enlace. Esto es para una página web o una entrada de blog. Aquí está el ejemplo. Listo. Para Daniel la respuesta David, es... disculpa una pregunta. Dime, Ana. Respecto a la pregunta que hacía Gisela de cómo se referencia información de una página web, yo tengo la duda de cómo se hace cuando es una página web de una empresa o un corporativo. Aquí en el autor iría lo corporativo. Por decir algo, Universidad del Valle, entonces iría aquí. ¿Sí? Okay. Aquí sería la fecha. Aquí sería el título de la página web. Y acá iría el enlace. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno. Dice Gisela, ¿cómo se referencia a información de una página web si no tiene año de publicación ni autor definido? Bueno, ya sabes que sin fecha es colocar s.f, ¿cierto? Y si no tiene autor, colocas el autor institucional. Pero entonces hay que tener cuidado porque para trabajos académicos, Gisela, algo que no sepas quién lo escribió ni cuándo lo escribió, queda como la duda. O sea, si usted no sabe quién lo escribió ni cuándo lo escribió, ¿por qué lo vas a citar? A veces hay documentos que no tienen esa información. Por ejemplo, en el Rincón del Vago pasa mucho eso, que no citan normalmente la fuente. Entonces no sabes quién lo escribió, ¿ya? Entonces uno no va a colocar como autor corporativo el Rincón del Vago. Pues yo estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Entonces lo mejor es que tú utilices ese texto y lo busques en otra fuente, de tal manera que no tengas que citar esta que no tiene ni la fecha ni el autor. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si voy a citar una definición de la RAE, que yo sepa, la RAE no da como tal un año de publicación de esa definición y pues el autor como tal sería el institucional, que sería la RAE, supongo, ¿cierto? Correcto. De hecho, hasta es válido que utilices las siglas de la RAE. O tú lo que puedes hacer es simplemente no colocar las siglas, sino el diccionario de la Real Lengua Academia, de la Academia. Pero mira que para estas definiciones a veces ni siquiera es necesario referenciar, sino que tú lo puedes colocar como una nota, ¿ya? Entonces, como va en una nota, dices definición tomada del diccionario de la Real Lengua de la Academia, tú no estás ni siquiera citándolo, ¿me entiendes? Como sería RAE 2020, ¿sí me entiendes? O sea, como que no hace parte como de una fuente principal, sino como de una nota que está complementando una definición que tú quieres dar. ¿Vale? Entonces digamos que es como para que tú diferencies que en la lista de tus referencias están las fuentes de lo más importante. Ahora, si lo que está en tu trabajo es una comparación de cómo la RAE define ciertas cosas que en otro diccionario los define de otra manera y tú estás comparando dos fuentes, como ya tu objetivo es otro, de compararlo, entonces ahí sí ya es importante saber cuál es la edición de la RAE, de qué año, en dónde se publicó, si fue traducido, pero eso ya es otro cuento. Si solamente tú quieres es una definición, pues simplemente puedes hacerlo sin necesidad de tener en tu lista el diccionario de la RAE. Lo podrías hacer. O también lo podrías incluir. Ya te queda tu decisión. ¿Listo, Gisela? Listo, gracias. Dice Derlin, sí, le voy a compartir la grabación. Carolina, si se hace una cita puntual o de parafrase en la nota por de página, ¿cómo se utilizan las normas para ese? Pues la verdad, Carolina, a ver si puedo interpretar tu pregunta. Si se hace una cita, me imagino que te referías textual, o parafraseada, ¿sí? En una nota, ¿cómo se utilizan las normas para este tipo de citas? Ya, en una nota. Por ejemplo, una nota de una gráfica, ¿cierto?
Entonces vamos aquí al mi ejemplito de la Javeriana. Para Hola, David. la pregunta que me hace Carolina. Sí, yo te hago la pregunta. O sea, si yo quiero hacer una nota de pie de página y en esa nota necesito hacer una cita o parafrasear algo que me dice un autor, ¿cómo utilizo las normas APA en ese caso para hacer un pie de página? Igual, mira, al igual que esta nota que está aquí, que te estoy mostrando en pantalla, dice datos tomados de, y está citando la fuente, y aquí se está referenciando la fuente. Sería lo mismo de una nota al pie, ¿ya? Entonces tú citas en la nota al pie la fuente así tal cual, es decir, autor, que puede ser en forma narrativa, autor paréntesis año, o paréntesis autor coma año, en versión de paréntesis, pero en la nota al pie, o sea, es igual. ¿Y sería necesario colocar la página en donde se encuentra la cita? Digamos, cita Sí. textual. Si fue textual es necesario, pero atención porque se puede confundir, puedes utilizar, digamos que la mezcla entre Icontec y APA. Entonces, espérate, te lo muestro acá. Te lo muestro aquí un momentito. Entonces, tú estás contando una historia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a diferentes autores. Y entonces aquí, pues uno cita cuáles son los diferentes autores. Entonces voy a inventarme solamente una fuente, ¿listo? Un Ortiz et al. Y acá, coma, el año. Esta es la cita normal. Bueno, voy a decir, la Universidad del Valle es la mejor de Colombia. Una cita textual, ¿cierto? Y aquí pues debo colocar como es textual pues la página donde tomé esa fuente. ¿Listo? Si yo parafraseo, ¿cierto? Esta oración ya no necesito colocar aquí. Ahora bien, cuando te decía que puede haber una mezcla entre Contec y APA, es cuando, por ejemplo, yo quiero aquí coloco un superíndice. Este dato de nota al pie asume lo que es un superíndice, ¿listo? Entonces aquí queda la nota al pie con el superíndice 1. ¿Listo? Entonces uno podría decir tomado de y cito a Ortiz de esta frase. Pero entonces realmente esta práctica no es correcta porque es una mezcla de dos estilos. Entonces hay que tener claridad. O estás trabajando el estilo APA o estás trabajando el estilo Icontec o cualquier otro estilo. En este caso estoy intentando hacer Icontec, pero estoy mezclándolo con APA. Porque Icontec sí lo que tiene es que es como las citaciones son notas al pie en donde aparece incluso toda la referencia que aparecerá también en la lista de referencias. ¿Listo? Al final del documento. Ahora, ¿cómo se corrige el posible error? Pues simplemente tú citas, ¿sí? Aquí, ya. O sea, tú estás citando textualmente, citas al autor, coma, el año, coma, la página, y no tiene necesidad de hacer una nota al pie. Ahora bien, ¿cómo si es válido? Tú estás aquí, digamos que contando, tienes un párrafo en donde estás explicando de un término. Y en esa explicación, tú aquí haces la mención de la nota al pie. Y aquí lo pongo, ¿cierto? Entonces acá viene la nota al pie y tú dices que lo que se mencionó se encuentra
en, qué sé yo, Pérez 2010. ¿Qué es lo que dice la APA? Pues si para ti es importante esta mención, que por eso te parece importante y por eso la traes en la nota al pie, pues ¿por qué no la colocas aquí de una vez? Ahora, puede ser simplemente un dato aclaratorio. Entonces tú lo que puedes hacer es aclararlo, incluso a veces sin necesidad de hacer la cita. Sí se puede, ¿sí? Digamos que ella es flexible. Sino que lo que te quiero dar a entender, ya para cerrar aquí esta pregunta, es que tienes que preguntarte si realmente la nota al pie complementa el párrafo, y si lo complementa, pues porque simplemente no lo tienes presente allí, ¿sí? O sea, tú lo incluyes dentro de la escritura del párrafo sin tener que ser un comentario de nota al pie. Porque igual cuando tú citas una fuente, tú citas la idea y ya pues en la lista de referencias quedará la fuente o sea, evitando al máximo el uso de las notas al pie. ¿Por qué? Porque normalmente para el lector una nota al pie puede generar distracción, ¿ya? Y recuerda que tú cuando escribes, tú no te escribes para ti, tú escribes es para un lector. ¿Listo? Entonces digamos que ahí te dejo es como la duda. Si lo puedes hacer, ya te dije cómo lo harías, cómo no confundes una iContent, por ejemplo, con un APA y cómo se recomendaría. La verdad es que se sugiere evitar el uso de las notas al pie. Y cuando se Muchas gracias. utilizan notas, ojo, con el uso de notas al pie citadas, ¿ya? Citadas. Porque normalmente si hay notas que no necesariamente van con lo que se está explicando en el párrafo, sino que es una aclaración que te parece importante, como por ejemplo las notas que hacen los traductores, ¿ya? En donde ellos quieren explicar un término, quieren explicar por qué lo tradujo de tal forma, pero esa explicación no tiene nada que ver con la línea de la obra que ha traducido, ¿me entendés? No tiene nada que ver con el contexto. Es una nota aclaratoria del término que él utilizó y por qué tradujo como tradujo. ¿Ves? Es como para que te hagas como una idea. Bueno. Ok, o sea que en ese tipo de traducciones sí es como importante, digamos, el pie de página. Ah, ok. Muchas gracias, Davis. Vale. Se cita la fecha de la edición que estás trabajando o la fecha original, me dice Samuel. Hay algunas obras en donde una obra se publicó por primera vez en 1950 y se reeditó en el 90. Entonces, en algunas ocasiones, pues simplemente, pues digamos que no es tan exigente que, pues que tú pronuncies cuál es la obra original. Tú puedes simplemente citar la obra que tú consultaste, que fue la del 90, a pesar de que su primera publicación fue en el 50. Pero si para ti es importante porque estás haciendo una comparación, un análisis de diferentes obras del mismo autor, de las diferentes ediciones, si hay manera de colocar dentro de la cita que tú tengas, y eso está aquí, que tú tengas la fecha de la obra original. Aquí está. La fecha de la obra original, que fue 1970, y la fecha de la obra que estás consultando, ¿sí? Para Samuel, que es en el 72. Entonces va un slash que la original es el 70 y la que él leyó y la que él utilizó fue la del 72. ¿Ya? Aquí está el pequeño ejemplo. Sí, creo que esta fue la pregunta de Samuel. ¿Cuándo utilizar corchetes? Los corchetes se utilizan para hacer una aclaración de una obra, en las referencias, de una obra, como les decía ahorita, de literatura gris, en donde ustedes quieren decir que es un video. Vamos a ver si por aquí está. Vamos a ver si aquí la tengo. Y siempre es al final del título. Por ejemplo, miren esta. ¿Sí?
Las disertaciones y las tesis de maestría y los trabajos de grado también se consideran literatura gris. Entonces, por acá, al final del título, aquí está el autor, el año, el título, y al final observen que hay un corchete. Dice disertación doctoral y aparece el nombre de la universidad. Es decir, es una aclaración del tipo de fuente. Entonces ustedes pueden hacer aclaraciones si el tipo de fuente fue... ahí escucho ruido, Gracias. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un video de YouTube, ustedes pueden colocar, por ejemplo, en un corchete video, o si ustedes utilizaron un podcast, colocan en corchete podcast como para evidenciar el tipo de fuente. Para eso se utilizan los corchetes. ¿Listo? Más que todo en las referenciaciones. Davis, una aclaración. Yo fui la que hice la pregunta de los corchetes. Los corchetes van con 3 puntos suspensivos, pero los he visto en citas directas. No sé si es que no termina la idea e inician otra del mismo autor, pero lo he visto en algunos textos diferente a la explicación que diste ahora, que también es muy importante, pero ese corchete con 3 puntos suspensivos, no sé si quiere decir que la idea continúa, pero que no se va a tener en cuenta en el texto y se inicia con otra idea, o para qué lo utilizan algunos autores. Bueno, yo digamos que te explicaba, era digamos que de la línea en que se utiliza en la norma APA, pero ya digamos que me estás hablando es prácticamente de redacción y tiene que ver con las normas que el evaluador te acepte a ti, ¿listo? Yo también digamos que lo he utilizado cuando estoy agregando textos dentro de una redacción, pero digamos que eso ya son como unas convenciones en donde tú estás de acuerdo con la persona que te está leyendo y digamos que te tienes que poner de acuerdo con quien te va a revisar esa y otras convenciones. Si no quieres utilizar paréntesis, si no utilizar unas llaves, perdón, si no quieres usar corchetes, sino llaves, pero eso ya tiene que ver es con el estilo de que tú estás escribiendo, cómo traes una idea y cómo la quieres desarrollar, cómo la quieres incorporar texto tuyo dentro de la idea de otro, pero ya eso se nos sale un momentico de los límites que tenemos para esta charla. ¿Listo, Lucy? Ay, qué pena, muchas gracias. Tranquila. Gracias. Bueno. Disculpa, David. Dime. ¿Tú me puedes regalar esta presentación en la que estamos en este momento, el link? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir leyendo preguntas, que eso está muy bueno. A ver, a ver. Es que me perdí entre tantas. Ya, listo, ya estoy cerquita. Jaime. Si se realiza una cita directa en el pie de página, en donde se ubica la cita debe escribirse la referencia al detalle. Bueno, eso ya lo resolví, Jaime, ahora es un poco como el estilo que maneja Leicontec. La verdad, no se deberían citar en notas al pie. Ya se citan allí en el párrafo y ya, es todo. Daniel, cuando yo hago entrevistas, ¿cómo hago para citarlas dentro del texto? Las citas están dentro de una línea, las citas de entrevistas están dentro de una línea que se llama las comunicaciones personales. Y esas comunicaciones personales no entran en la lista de referencias. Vamos a ver si por aquí está. Aquí está. ¿Listo? Entonces, tú estás entrevistando. Entonces, tú puedes hacer una cita narrativa o de paréntesis. Estás entrevistando a Guyen, ¿sí? Entonces, tú dijiste, le hiciste una entrevista a alguien, esa persona te decía algo nuevo y entonces tú lo citaste. Entonces,
aquí aparece el nombre de la persona, ¿cierto? Que tú, si tú quieres el nombre propio o el alias de esa persona, colocas comunicación personal y colocas la fecha de cuando hiciste la entrevista. Esto no va en la lista de referencias, ¿listo? Solamente iría como una cita, está dentro del cuerpo de las citas y ya. Fran, ¿me recuerdan el nombre del programa que detecta plagio? Turnitin, Fran. Ah, bueno, ya por ahí le han contestado. ¿Qué tipo de fuentes son válidas o me recomiendas para la búsqueda de información? Mi propuesta está enfocada al diseño de, bueno, esto ya Carolina, por favor me escribes y separamos, y para cualquiera que tenga una duda con respecto a búsqueda de información, la biblioteca ofrece capacitaciones para ya trabajar directamente de acuerdo a un tema de investigación, basarnos a una base de datos y obtener información, ¿listo? También se aleja Carolina de lo que tenemos preparado para hoy, pero me escribes para separar un espacio con unos horarios tentativos. Entonces tú me dices, mira, yo tengo disponibilidad tal día, a tales horas, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Esto va para Carolina y para cualquier persona que necesite asesorías en búsqueda de información. Bueno. Javier, ¿dónde se puede buscar documentos con temas similares a nuestra investigación que no han sido publicados? También, Javier, eso es un tema para búsqueda de información. También nos escribes. Bueno. Naivi, en ocasiones, según el tipo de citación, el tamaño de la fuente se debe hacer más pequeño que el tamaño del texto. Buena pregunta, Naivi. Para el APA no hay cambio en el tamaño de las fuentes. Atención. Atención allí. Pero sí para sus profesores, ¿ya? Entonces, sus profesores les puede gustar que las tablas se hagan, bueno, y aquí miremos, esperen acá, voy a usar la guía de la Javeriana, que ellos usaron aquí están. Atención aquí, ¿qué es lo que sí es válido y yo recomendaba? Esos son las fuentes aceptadas, las fuentes permitidas. ¿Listo? Según el APA. La más pequeñita que ustedes pueden ver es esta, Calibri 11 puntos, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren diferenciar los tamaños, ustedes pueden que todas las tablas suyas, si quieren basarse exclusivamente en APA, que estén en función del Calibri 11, que se ve más pequeñita. ¿Listo? Pero si a su profesor le gusta que se vea más pequeñita la letra o pues ya son gustos de su director, de su evaluador, y ustedes deben ajustarse a esos requerimientos del evaluador. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Como tal, la APA no define disminución de tamaños de letra, es decir, se mantiene el mismo tamaño de la fuente desde un principio. Pero como él está enfocado, como les decía, en artículos y no en trabajos de grado, por ejemplo, su profesor, usted le puede proponer al profesor que los encabezados, ¿cierto? Los títulos, ustedes lo colocan en una fuente 14, ¿ya? Como para diferenciarlos de las demás. Y en las tablas ustedes utilizar una fuente 8, pero ya ustedes lo pueden conversar y digamos que definir un estilo. A menos que el profesor les dé una plantilla, que eso les ahorra muchísimo tiempo, porque le ahorra pensar al profesor que va a evaluar y le ahorra a ustedes también pensar en qué es lo que deberían utilizar. ¿Listo? Ana. Para Ana, bueno, Ana, tienes que estar pendiente, cuando estás preguntando por Turnitin, tienes que estar pendiente de las notificaciones. Meterte a las listas de correo Univalle, la lista de agenda Univalle, para que te llegue la información, y también seguirnos en nuestras redes sociales. En la página de la biblioteca, aquí tenemos nuestro Facebook, y aquí en nuestro Facebook estamos colocando todas las, digamos que, las novedades de la universidad, sobre todo en ese tema. En este momentico estamos todavía
en desarrollo de ese software. Así que, Davis, dime, Diana. Diana, hola. No, en el banner de la biblioteca, creo que en el tercer banner ya está el banner de Turnitin porque ya está disponible. Vamos a ver, ¿verdad? Que es que... Creo que es Bueno, en listo, el Ana. Entonces ya escuchaste, ¿no? Ahí ya está esa respuesta resuelta. Bueno. Davis, disculpa. Sugiéreme todas las bases de datos. También, Ana, te sugiero que me escribas para búsquedas, ¿listo? Del sector de economía o lo que sea. Dice Rosamari, cuando una presentación está en la plataforma de Script, pero la presentación es de un autor específico, ¿tengo que citar a ambos? Esa es una buena pregunta. Pues normalmente lo que uno utiliza es que tú citas al autor, a quien escribió, porque pues fue el que creó la presentación, y a Script lo utilizas como el dónde. Espérate, les muestro cuál es la estructura de referenciación. Cuando tú citas al apellido del autor. ¿Listo? Discúlpenme que maneje mayúscula sostenida, pero es para que se vea un poquito más grande. Eso es como yo cito, ¿ya? Así de sencillo. Así es una cita. Y ya uno se complica un poquito para la referencia, ¿cierto? En la referencia ya va el autor, coma, el nombre del autor. Aquí va el año. Pero recuerden que si es, por ejemplo, para el caso de una presentación, que sería una literatura gris, aquí sería el año, el mes y el día, ¿sí? En el caso del script. Aquí iría el título y aquí iría una corchete, que ahorita estaba yo hablando de los corchetes, en donde tú puedes decir que es una presentación, es decir, una aclaración sobre el tipo de documento que tú estás citando. Y aquí iría el famoso script, ¿sí? Porque sería la plataforma que contiene la publicación, y aquí ya colocas el URL. http:// ¿sí? Así sería como se referencia en términos generales. Entonces esto funciona más o menos así. Es quién en la referencia, cuándo, va en paréntesis, qué sería el título, ¿sí? Y aquí el dónde. Esta es la estructura que se utiliza para la referenciación en norma APA. Y en la cita es quién y cuándo. ¿Quién lo dijo y cuándo lo dijo? ¿Listo? Que puede ser así de forma narrativa o así de forma en paréntesis. Y aquí sería la página. pp. Si está ubicado en una página. Si son varias es pp, o si es solamente una p. ¿Listo? Así de sencillo es, digamos, que la estructura. Tiene entonces unos pequeños detallitos que ustedes lo podrán consultar más adelante. Ah, ok, muchas gracias. O sea que ese de allí sería el doing de la página, ¿cierto? O sí, puede ser el DOI o puede ser el URL. Acá. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Bueno. Ana María, el estado del arte, también me escribes, porfa, para una sesión para cómo construir estado del arte. Y también para qué es lo más importante. ¿Cómo citar un parafraseo? Es lo mismo. Tú parafraseas un documento, ¿cierto? Colocas en tus palabras la idea y entonces ya la citas. Eso lo dijo Medina 2020, por decir algo. ¿Podrías, por favor, indicarnos para un trabajo de grado de la maestría qué bases de datos? Lo mismo, me escribes, Ana María. Es necesario poner el enlace a los artículos que se citen. Si los tienen. ¿Listo, Vanessa? Si los tienen, colocas el enlace. Realmente uno no coloca el enlace, sino realmente el DOI, que es un enlace, digamos que ya definido pues por las organizaciones internacionales, que te permite acceder al documento. Y si no tienes el DOI, normalmente el DOI viene en los documentos, entonces pues ya simplemente colocas la referencia de el artículo, cómo se llama, en qué revista lo obtuviste, qué volumen, qué número, qué páginas y ya. Alexis, si voy a utilizar las ideas de un autor de un mismo año en diferentes espacios,
Después de la primera cita, ¿debo citarlo formalmente o solo con mencionar su apellido? Sí, hay un truco en donde si tú en un mismo párrafo estás mencionando la misma fuente, solamente utilizas el apellido y ya se asume que se refiere a la misma fuente que citaste en el mismo párrafo. Oscar, yo tengo una duda, por ejemplo, en el Terridata. Ellos van actualizando la información, pero no ponen cada cuando actualizan. Se debería poner SF. Yo pienso que si hay actualizaciones, hay una última fecha de actualización. Entonces colocas la última fecha. Un SF es cuando tú ya definitivamente no tienes fecha, ¿sí? Entonces, y si esa es digamos que el detalle, que nunca hay fecha, pues se le colocas el SF. Yo les sugiero, la verdad, que eviten los SF, ¿sí? Eviten citar fuentes con SF. Hola, sí. No, mira, es que como tal en la página no, realmente nunca, o sea, no tiene fecha de actualización. Entonces es difícil saber cuándo fue la última fecha de corte en el cual, digamos, volvieron a actualizar algún indicador. Entonces, Pero esa es la pregunta. O sea, los sí, indicadores como si tienen corte, digamos, uno sabe que son, por ejemplo, para el 2018, 2019, pero como tal, no dice cuándo fue la última actualización de información. miremos a ver. Pero es muy raro, ¿cierto? Que no tengan última fecha de actualización. Sí, sí, es raro, porque en otras bases de datos Ajá. institucionales sí ponen fecha de actualización. Lo voy a través de las descargas. Es que parece muy raro. Porque normalmente si uno hace una descarga le dice cuándo fue, cuándo se subió. Entonces mira, aquí está, ¿cierto? Por ejemplo, uno de esos documentos que quiere citar. Entonces acá, sí, es verdad. No tiene, no tiene la fecha de Igual actualización. normalmente uno la información la saca de la pestaña que dice fichas y tableros, que ahí está como más dinámica y uno puede aplicar filtros. Entonces, pero igual obviamente no tiene la fecha. Vale. Pero entonces acá, No, y lo digo porque es que no es la única base de ujú. datos, digamos, institucional que no tiene fecha. O sea, hay muchos otros indicadores o incluso documentos que suben desde el mismo DNP. Sí, por ejemplo, algunos informes analizando algunos indicadores, pero no le colocan fecha. Sí, en ese caso, tú ahí sí colocas el S.F, pero sí debes hacer una nota aclaratoria en donde dices que, digamos que allí el acceso sí es importante, pero ya como una nota. Entonces tú dices, esa información se obtuvo tal, de la obtenida tal, en tal fecha, de tal fuente, ¿cierto? Y tú la fuente la citas. Entonces, de esa manera usted está respetando los derechos, digamos que los derechos de autor, y también, digamos que no metiéndote en camisa de 11 balas diciendo que eso se publicó en tal fecha porque realmente no la tiene. ¿Ya? Entonces ahí, en este caso tuyo, sí es válido el SF, pero sí es importante una nota aclaratoria de cuándo accediste a ella. ¿Listo? Vale, gracias. Eso es más o menos lo que pasa cuando ustedes dicen que utilizaron un software para la manipulación de datos, entonces el SPSS. Entonces, en algunas ocasiones ustedes pueden decir, se utilizó el software SPSS, y en una nota, porque ustedes no van a citar al SPSS, sino que en una nota ustedes pueden hablar de la descripción de lo que se trata ese software, si lo consideran necesario. Entonces, ni siquiera en ese momento ustedes dicen, no, es que eso se corrió en el 2015, ¿no? Simplemente ustedes dijeron que usaron esa herramienta. Entonces tú también podrías decir que utilizaste una plataforma como Terridata y ni siquiera tiene necesidad de decir cuál fecha utilizaste, sino que tú dices que la corriste, puedes dar como un enlace de acceso si tienes la manera, y de esta forma ni siquiera tiene necesidad de citarlo porque no es una fuente, es una fuente dinámica, no es una fuente directa. No sé si me hice entender. Sería como jugar un poco con realmente qué es lo verdaderamente importante dentro de la fuente que quieres citar y jugar con las opciones que te brinda. Bueno, Luisa me dice,
Para citar un artículo científico, ¿cómo pongo el nombre de la revista en la referencia? Y debo poner el link. También quisiera saber cómo citar un libro que encontré en internet. Listo, Luisa, eso está en la guía que acaba de compartir, simplemente tú lo revisas, ¿vale? Según la norma APA, ¿qué podría ir en la nota a pie de página y qué no? Pues también lo mencioné ahorita, Laura. Es como las notas, bueno, ya lo expliqué, creo que me extendí bastante, no quiero repetir, Laura, así que, bueno, queda pendiente el video para que tú mires, porque ahí yo mencionaba qué era lo que sí podía y qué era lo que no. Isabela, cuando en un documento se menciona cómo referenciarlo, ¿se debe obligatoriamente respetar este estilo o puede ser ajustado a la norma que se esté usando? Buena pregunta, Isabela. Hay algunos documentos, por ejemplo, acá observen que en la Javeriana dice cómo citar este recurso, ¿cierto? Pero, atención, aquí ellos están citando en norma APA, pero resulta que ustedes están citando en Icontec, por ejemplo. Entonces tienen que ustedes estructurarlo de acuerdo al estilo Icontec, no al que está acá, ¿vale? Buena pregunta, Isabela. Tienes que ajustarlo a la norma que tú estés usando, correcto. Muchas gracias. Para indicar que antes o después del texto era continuo. Sí, John Jairo está hablando sobre los corchetes. Listo. Ya estoy llegando casi al final. ¿En qué correo? Ya les dije. ¿Qué correo se escribe para la capacitación? Me pueden escribir a capacitación.biblioteca, listo, capacitación.biblioteca@correunivalle.edu.co, todo lo que tiene que ver con capacitación. Lo de espacio para ayuda, listo, es lo mismo. También para funcionarios egresados que están estudiando en otra universidad. Bueno, Argenis, las capacitaciones solamente están para comunidad universitaria activa. Para egresados, lo que ustedes pueden aprovechar son las sesiones abiertas, como por ejemplo esta. Esta sesión es una sesión abierta, puede estar cualquier persona. Y siempre nosotros hacemos muchas capacitaciones abiertas de muchos temas. Para ello tienes que estar pendiente de la página de la biblioteca, pero para solicitar una asesoría sí es exclusivo para usuarios activos. Tengo una duda referente a comunicación personal. ¿Qué pasa cuando uno entrevista a alguien y hace una grabación de voz de esa entrevista? ¿Cómo la citamos? Ya lo expliqué. Listo. Sí, Lucy, podemos trabajar sobre revistas indexadas en una capacitación. Listo. Serif es un tipo de fuente, Vanessa. Para las citas en bloque es obligatorio ubicarla entre comillas y estas pueden ir con las letras inclinadas. Buena pregunta de J. Mejía. A veces es común también encontrar que las personas para citar un fragmento pongan toda la letra que citaron en itálica. Entonces colocaron, digamos que yo estoy acá citando, aquí estoy en la explicación de un término. Aquí voy a quitar esto. Explicación de un término. Entonces aquí colocaron, voy a colocar aquí, y aquí va la cita textual. Hay personas que les gusta colocar todo esto en itálica, toda la cita textual en itálica. Realmente la norma APA digamos que es un poco esquiva con las itálicas, porque para ella, para los de la norma APA, las itálicas solo las usan para términos me está cayendo la pantalla. Discúlpenme, ya. Para términos exclusivos van las itálicas. Entonces, solamente con que ustedes me coloquen las comillas dobles, ya ustedes están mencionando que es una cita textual. Es decir, no es necesario la itálica. De hecho, es penalizable para los de la misma APA. Pero insisto,
Si a su profesor le gusta, por ejemplo, pasa mucho, me he encontrado mucho que a los profesores no les gusta que cuando se citan párrafos completos, es decir, de una cita textual de más de 40 páginas, les gusta es que se diferencie del texto original, entonces le colocan tamaño 10. Si toda su fuente fue tamaño 12, entonces el párrafo que citaste, tamaño 10 de esa cita textual. Realmente la norma no pide cambio de tamaño, pero si tu profesor quiere ese cambio de tamaño, pues tú lo haces. Entonces son preguntas que tienes que hacerle directamente a tu director, ¿listo? O al evaluador de tu trabajo de grado. Es lo mismo, ¿no? Cambio de tamaño, o si es itálica, o bueno, como sea. Dice Karen, la cita cuando se parafrasea, por ejemplo, Medina 2020, ¿va al inicio o al final del parafraseo? Depende de tú cómo quieras escribirlo. Si es así como tú lo estás mencionando, voy a copiarlo aquí en mi blog de notas. Entonces tú estás parafraseando a Medina. Entonces Medina dijo que, una idea que dijo Medina hoy, no es necesario, bueno, se debe minimizar el uso de las notas al pie, ¿sí? En los trabajos usando habla. Esta fue una idea que mencionó Medina 2020, ¿listo? Esta idea está parafraseada. Como es una idea parafraseada y como yo no quiero darle protagonismo al autor de la idea, lo dejo en paréntesis, ¿sí? Entonces tú estás hablando y tú dices, algunos expositores mencionan que, ¿listo? Algunos expositores mencionan que se debe minimizar el uso de las notas al pie en los trabajos académicos usando APA. Entonces aquí colocas una fuente, ¿cierto?, de quien dijo esa idea. Y ya, no le estoy dando protagonismo a Medina, que era lo que yo les decía, y esto va al final, obviamente va al final de la idea. Pero si tú utilizas, por ejemplo, la versión narrativa, entonces tú dices Medina 2020, mencionó que, entonces vienes y construyes, le estás dando protagonismo y este puede ir al inicio, la idea va al final y ya tú puedes eliminar esto. ¿Listo? Ya digamos que tú tomas la decisión de acuerdo a cómo estás estructurando tu texto. Vamos a ver. Entonces allí ya digamos que te contesté Karen. ¿Listo? Dice Einer. En el caso en donde mi trabajo tengo 2 o más libros o publicaciones del mismo autor y uno de ellos tiene el mismo año, ¿cómo los diferencio? Tú los organizas en orden alfabético y al final le colocas al año A y al otro le colocas B. Entonces, por ejemplo, Medina D.F. año. Voy a suponer que yo tengo un libro que se llama Norma APA. Y con esta intervención ya termino, porque ya van a ser las 12. Y esta norma APA 7, voy a decir que la publiqué en, qué sé yo, en la biblioteca. Y aquí coloco un URL. ¿Sí? Pero resulta que yo publiqué también en el 2020 una norma APA 7, una norma APA 6 y 7. 6 y 7 y la llamé diferencias. Ambos son el mismo autor, ambos son el mismo año. Entonces lo que yo hago es ordenarlo alfabéticamente. Este nombre está primero que este de acá, ¿cierto? Porque el 6 está primero que el 7. Y una vez ordenado, aquí le coloco A y aquí le coloco B. Y cuando cito,
Si voy a citar el de las diferencias, cito a Medina, 2020A, y cuando va a citar el otro, pues Medina, 2020B. ¿Listo? Muchas gracias. Con gusto. Einer, bueno, entonces acá está cómo citar y referenciar un documento COMPES. Buena pregunta, Daniel. Entonces, pues los COMPES, a ver, son reportes al final, ¿cierto? Del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú puedes hacer la citación de la fuente por decir, puede ser un boletín, puede ser el resultado de unos hallazgos, puede ser una tabla. Entonces lo publica, lo puede citar como, digamos que, como fuente primaria. O si fuera como lo que ahorita trabajamos en la otra plataforma, ¿cierto? Que era dinámica, simplemente tú puedes también citar la plataforma donde hiciste digamos que el uso. Puede que no tengas fecha, como lo que vimos en el ejemplo pasado. Entonces tú tienes que mirar si digamos que hay actualizaciones, ¿cierto? Entonces aquí está. Pues aquí tienes decretos, tienes documentos COMPES, tienes un listado y muy seguramente tendrás acá las fechas. Y si no te da fechas, puedes mirar las actualizaciones de la página donde lo obtuviste y utilizas entonces la fecha de la última actualización como la fecha de publicación, ¿sí? Puede ser una alternativa.